Bueno, buenas tardes. Estoy muy contenta por el desarrollo del primer día de estas segundas jornadas y particularmente emocionada por la presencia de Noelia Billy aquí en la Facultad de Humanidades. Justamente una de las impulsoras, cuando yo hoy hacía la presentación a la mañana, de la Red Argentina Intercátedras de Antropología Filosófica, que además pertenece a la colectiva materialista de Filosofía y Letras de la UBA, colectiva Materia se llama, la colectiva Materia. ¿Me acuerdo? Con lo cual, bueno, contar con ella en una interacción presencial es realmente un honor. Bueno, Noelia Billy es doctora en filosofía por la UBA, investigadora adjunta de CONICET y docente de la Cátedra de Antropología Filosófica en Filosofía y Letras UBA. Investiga la vegetalidad y las ecologías críticas en el marco del materialismo posthumano. Te escuchamos y habrá preguntas en relación a lo que ya se viene debatiendo. Muchas gracias, Mabel. Bueno, muchas gracias, Mabel. Muchas gracias a todos los presentes. Quería agradecerle especialmente a Mabel y al equipo de la Cátedra de Antropología Filosófica de acá de la Universidad Nacional de La Plata por esta invitación, que realmente es un honor que me emociona. Y además también decirles que, si bien como decía Mabel, yo me dedico a investigar las lógicas vegetales de existencia, no lo hago en relación específicamente a la sexualidad, pero cuando Mabel me hizo esa sugerencia, lo tomé como un desafío, así que bueno, también quiero plantear una posible hoja de ruta de esos encuentros posibles entre la vegetalidad y bueno, acá lo voy a presentar como lo queer, pero bueno, espero también que recibir algún intercambio en ese sentido, a ver qué les parece y cómo les parece que esto si funciona o cómo podría seguir o desarrollarse o ser explorado. Así que bueno, voy a empezar. La conversación se titula así: Plantismo queer, alianzas materialistas para proliferar. Y lo primero que, digamos, lo que me parece interesante para pensar el tema de las plantas, muy en general, se puede abordar de muchas diferentes maneras, como ustedes imaginarán. Se puede tomar desde un punto de vista situado en nuestras latitudes, podría ser un punto de vista histórico, digamos, es un gran campo abierto y en exploración, pero bueno, un poco el cruce que a mí me interesa es cómo pensar justamente si hay algo del pensamiento queer y hay algo del pensamiento de las plantas que podría ser afín, digamos, y que podría generar una coalescencia interesante, una alianza interesante para imaginar mundos habitables, un poco como dice ahí, más allá del rendimiento y la productividad capitalista en la que vivimos en un momento que está marcado por las policrisis, ¿no? Las crisis de todo tipo. Bueno, un poco para situar esta exploración, primero quiero hacer una breve referencia a lo queer en la manera en que lo voy a pensar. Entonces, bueno, en la formulación, digamos, más extendida de lo queer, se lo piensa como una crítica radical a los regímenes normativos de género y sexualidad. Sin embargo, como ya viene mostrando Judith Butler ya desde los 90, ¿no? Desde Gender Travel, lo queer no es ni una identidad ni una esencia, sino una práctica de dislocación, podríamos decir, ¿no? Una forma de pensar la performatividad del género como efecto repetido de normas culturales que pueden ser desviadas o desestabilizadas. Lo queer en esta línea entonces no se define por un contenido estable, sino por su capacidad de cuestionar los marcos de inteligibilidad que deciden qué cuerpos cuentan, qué deseos son legítimos y qué vidas merecen ser vividas.
Karen Barad amplía esta potencia disruptiva de lo queer y la lleva al plano ontológico. En su texto, recientemente traducido, La performatividad queer de la naturaleza, Barad propone entender lo queer no solo como una categoría de subjetividad o sexualidad, sino como una fuerza material que atraviesa la vida misma, o lo existente mismo. Para Barad, la materia, incluidas las plantas, los cuerpos, los átomos, digamos, toda esa interescalaridad de lo existente, no es pasiva, no es estable, sino que se conforma a través de lo que ella llama intraacciones. Lo queer, entonces, es una manera de referirse a la existencia de modo tal que se interrumpen las expectativas normativas, incluso, podríamos decir, a nivel molecular, material y entonces también ecológico. En sintonía con estas autoras, entonces, entiendo lo queer no tanto como una categoría identitaria, sino como un movimiento teórico y político que desorganiza los sistemas de clasificación biológicos, sexuales, epistémicos y abre zonas de indeterminación fértiles para la especulación. En este marco, entonces, resulta para mí fundamental introducir también los aportes que surgen del cruce entre pensamiento vegetal y feminismo, que como les decía, hay bastantes estudios, ya ha llegado este momento del desarrollo del campo. Hay un libro que fue muy crucial en su momento, digamos, de este pequeño mundo de los estudios plantísticos, de Elaine Miller, que se llama, El alma vegetativa, donde ella hace un estudio bastante pormenorizado del alma vegetal tal como se pensó en el marco del idealismo y el romanticismo alemán, y como eso de alguna manera puede dar lugar a otras formas de subjetividad inspiradas en cuestiones que tienen que ver con lo vegetal. Pero bueno, ella recupera de una forma crítica esa tradición filosófica que asocia lo vegetal con lo femenino, lo pasivo y lo inerte, para problematizar esa herencia y entonces proponer una relectura afirmativa de esa asociación. Entonces, según Miller, para resumirlo en tres líneas, la vida vegetal puede pensarse como una condición material de posibilidad para una subjetividad relacional, porosa, sensible al entorno, una subjetividad entonces que se aleja de la soberanía masculina y se abre a la contingencia y la coimplicación. A esta lectura a mí me gustaría sumar algo que también me parece muy importante y que en los últimos tiempos también hay como un gran desarrollo, que son las críticas históricas que hacen, que examinan diferentes prácticas ligadas a las plantas, pero sobre todo los estudios botánicos, el desarrollo de la botánica como una ciencia, que es una ciencia profundamente sexuada, pero que además se da en el contexto colonial. Entonces, un gran libro para mí del año 2003 es el de Patricia Farah, que se llama, Sexo, Botánica e Imperio, y ella examina eso en el contexto colonial británico. Entonces Farah lo que hace es mostrar cómo la clasificación de plantas según órganos sexuales, que es el criterio a partir del cual Linneo organiza el sistema de la botánica, sirvió tanto para erotizar la naturaleza como para exportar con la proliferación del sistema, con la proliferación del sistema linneano de taxonomía, como esto entonces erotiza la naturaleza, pero también lo que hace es exportar esa visión europea, binaria y patriarcal del mundo natural. Y entonces lo que ella dice es que la planta en este sentido ha sido feminizada, domesticada y convertida en objeto de deseo, mientras que justamente genera también como contrapartida ese sujeto de la ciencia botánica, que es el botánico europeo que encarnaba al observador racional y viril. En el medio, por supuesto, y como quizás ustedes se han cruzado si alguna vez les interesaban estos temas, hay otra serie de investigaciones y de estudios culturales que investigan de qué manera las mujeres en un principio se les permitía acceder a los estudios botánicos porque parecía que era
un tipo de práctica y de observación que era buena para el espíritu, buena para los modales y buena para la educación sentimental femenina, hasta que esta idea de la erotización de la naturaleza comenzó a ser tan fuerte que se empezó a considerar que justamente era perjudicial para las mujeres porque de algún modo las corrompía. Entonces, bueno, eso también, eso fue en paralelo en realidad con la constitución de la botánica como una ciencia propiamente dicha. Pero bueno, luego hay muchos estudios, pero en una clave más contemporánea, otras investigadoras proponen ecologías críticas que revisen estas herencias coloniales y de género en la investigación vegetal y que interpelan entonces desde ese punto de vista tanto la práctica científica como las formas de conocimiento que damos por sentadas. Entonces, uno también podría pensar que a partir de esos estudios podría pensarse o podría explorarse la idea de acercarse a las plantas y al mundo vegetal no solamente como objetos de estudio, sino también como aliadas epistémicas en la desnaturalización de los modos dominantes de producción de saber. Bueno, esto es lo que ya pasé, me parece, sí. Soy muy mala haciendo esto. Bueno, entonces, estos aportes feministas, entiendo yo, permiten complejizar todavía más la noción de lo queer en relación a lo vegetal, porque no se trata solamente de pensar cuerpos disidentes en analogía con formas de vida marginales, sino, desde mi punto de vista, de rastrear históricamente cómo lo vegetal ha sido sexualizado, racializado, feminizado dentro de matrices coloniales y extractivas. Entonces, lo queer en este sentido no es solamente una categoría teórica, sino una herramienta crítica para intervenir en la genealogía de la vida propiamente dicha, pensada desde el poder. Bueno, el pensamiento vegetal, tal como yo lo vengo desarrollando en el marco del materialismo poshumano, permite descentrar no solo a ese sujeto humano como operador ontológico privilegiado, sino también a la propia idea de naturaleza como entidad homogénea, externa, estable, ¿no? Esa idea de naturaleza que ha sido históricamente construida como un fondo inerte, como un recurso o como un escenario, ¿no? Como un fondo, frente o sobre el cual se alza la figura del humano racional, moderno, blanco, masculino siempre. Entonces, no es casual que las imágenes dominantes de lo natural hayan sido justamente las del bosque virgen, el jardín domesticado, la selva exótica, que están todas atravesadas por matrices coloniales y patriarcales que organizan la visibilidad y la inteligibilidad del mundo viviente, que va desde lo que comemos hasta cómo pasamos nuestro tiempo libre en relación con las plantas y en el medio todo lo que ustedes pueden imaginar. Entonces, lo que propongo es explorar una articulación especulativa entre el plantismo y la teoría queer, entendida, como decía, la teoría queer no solamente como una crítica a la normatividad sexual, sino como una fuerza disruptiva que desestabiliza sistemas de clasificación, jerarquías ontoepistémicas y taxonomías coloniales. En este sentido, entonces, la teoría queer no se limita a denunciar los binarismos sexuales o las formas de violencia normativa sobre los cuerpos disidentes, sino que también cuestiona esos marcos desde los cuales concebimos qué es un cuerpo, qué es un sujeto o lo que cuenta como vida. Entonces, desde este punto de vista, el encuentro con las plantas, para mí, abre una puerta inesperada, en algún sentido, porque es la posibilidad de pensar un cuerpo sin individuo, una vida de identidad proliferante y una agencia sin conciencia, pero con ímpetu. Las plantas, en tanto formas de vida no antropomórficas, colaborativas, colectivas e interdependientes, son vistas como entidades que resisten las lógicas individualistas y funcionalistas del humanismo occidental, sin abandonar el carácter conflictivo y enigmático de lo que insiste en seguir existiendo, ¿no? El carácter conflictivo y enigmático de la existencia. A diferencia de los animales y especialmente de los mamíferos, con su expresividad visual, su movilidad voluntaria y obviamente su parecido en muchos sentidos con los seres humanos,
las plantas han sido colocadas en el umbral más bajo de la jerarquía vital, que es lo que apenas vive, lo que no siente, lo que no actúa, solo se nutre y se reproduce, ¿no?, diría Aristóteles, casi como un autómata. Entonces, esta marginalidad ontológica es clave para mí porque lo que habilita es justamente una lectura política de lo vegetal en términos de exclusión epistémica. No me acuerdo qué... bueno, entonces, como decía, su modo de existencia ha sido históricamente leído como carencia, ¿no? Se han dado de ellas definiciones negativas: sin rostro, sin lenguaje, sin acción, sin inteligencia. Entonces, en la lógica binaria de la modernidad, lo que no tiene rostro no tiene alma, lo que no se mueve no tiene agencia, lo que no habla no piensa. Y sin embargo, como nos recuerda Michael Marder, que es un gran filósofo del pensamiento vegetal, lo vegetal piensa, pero no lo hace según los patrones modernos, digamos, de la razón instrumental, sino como una forma de pensamiento distribuido, corporal, que renegocia permanentemente las fronteras con el entorno. Entonces, esta ubicación marginal de lo vegetal es homologable, quizás en términos políticos, a la posición de las corporalidades disidentes que la teoría queer visibiliza, aquellas que por no ajustarse a un modelo normativo de sujeto son convertidas en resto, en desecho, en residuo, y como los cuerpos trans, intersex, racializados, crónicamente enfermos o discapacitados, las plantas también son cuerpos que no entran en la grilla de inteligibilidad dominante. Son cuerpos que no importan en el sentido en doble sentido que señala Judith Butler, que son cuerpos que no valen y cuerpos que no significan. Por eso creo que acercarse a la vida vegetal no implica, o debemos evitar la tentación de romantizar lo verde o regresar a algún tipo de mística natural armónica, sino que más bien lo interesante desde mi punto de vista es desmontar la arquitectura categorial que sostiene la modernidad antropocentrada. Las plantas, justamente al proliferar sin centralidad, al mutar sin escándalo, encarnan una forma de vida queer en el sentido quizás más radical del término, ¿no? Una existencia que no se ajusta a esos marcos normativos que nos ha legado la modernidad acerca de lo que es vivible o incluso lo que es deseable. Bueno, entonces, ahora me parece fundamental para mi propia investigación y también porque lo considero central para poder pensar una estética y una política vegetal queer, referirme mínimamente a la cuestión de la materialidad, es decir, no ya la planta como objeto visible o como metáfora o figura del devenir, sino como forma concreta de materialidad viva, como cuerpo que insiste y que es una fuente de fuerzas diferenciantes. Entonces, bueno, un poco volver a esas preguntas de la diapositiva inicial que señalaban, bueno, ¿qué puede un cuerpo vegetal cuando lo pensamos desde la radicalidad queer y qué dimensiones de la experiencia material abre la vegetalidad? La materia vegetal, en su opacidad y en su resistencia a las lógicas representacionales, creo que ofrece un campo fértil para pensar lo queer desde la desestabilización del cuerpo sobre todo como unidad cerrada, porque la planta nunca se presenta como un cuerpo acabado, sino como una proliferación material en sí misma, ¿no? Como esta expansión plástica que excede los límites de la forma y la identidad, como atestiguan con sorpresa y un poco de confusión casi toda nuestra tradición. Y por eso es tan difícil para nosotros pensar, incluso desde la ciencia, o definir en realidad lo que es una planta, ¿no? Es la raíz, se define porque tiene una pared celular característica, es su capacidad de clonarse, es la fotosíntesis, es su sensibilidad química, son sus estrategias defensivas, ¿no? Digamos, todo en la planta parece plural y contradictorio y paradójico y desbordado en algún sentido. Entonces, a diferencia de ese cuerpo normativo, ¿no?, que es siempre unitario y funcional y binario,
la materialidad vegetal es un proceso continuo, evidente, de descomposición y recomposición, porque brota, porque se fragmenta, porque se injerta, porque se duplica sin necesidad de reproducirse en sentido lineal, ¿no? Y algunas especies cambian de sexo, otras se multiplican por estolones o se transportan a través de sus rizomas, y otras sobreviven por injertos o por mutaciones. Y en esa plasticidad sexual, reproductiva y ontológica, creo que podría encontrarse también la inspiración para una política del cuerpo que no se rige ya por la identidad, sino por algún tipo de supervivencia relacional. Entonces, esta mutabilidad radical desafía, creo yo, las gramáticas binarias con las que el pensamiento moderno ordenó la vida, e incluso las gramáticas binarias con las que el propio Linneo decidió organizar el reino vegetal. Y como la teoría queer ha insistido en que el cuerpo disidente no es solo aquel que escapa al género asignado, sino aquel que no encaja, que se desborda, que vibra en intensidades que no son del todo capturables, digamos, yo creo que justamente la materia vegetal puede pensarse como algo queer en su misma ontología, porque nunca es idéntica a sí misma, siempre está constituida en un umbral que nunca se sabe bien entre lo orgánico y lo inorgánico, entre lo vivo y lo no vivo, entre lo animado y lo inanimado, y está en ese sentido también siempre en devenir. Bueno, justamente por esto que también recoge con un poco de extrañeza toda nuestra tradición de que, a diferencia de otro tipo de organismos, no hay una forma final y perfecta en general en las plantas, sino que su forma de crecimiento es distinta. Porque, bueno, justamente su ser está permanentemente en negociación con el entorno y, digamos, se caracterizan sobre todo por su plasticidad extrema. Entonces es la textura, es el olor, es la humedad, la persistencia, la podredumbre, la secreción, esas formas de presencia vegetal que muchas veces escapan justamente a la visualidad higienizada de la ciencia, de la técnica y de muchas imágenes, por ejemplo, como las que ilustran este PowerPoint, que son imágenes de archivos, digamos, de internet. Por ejemplo, si pensamos en aromas de flores que son nauseabundos, más que aromas ricos para los seres humanos, como una flor muy famosa que se llama la flor Amorphophallus titanum, que es una flor que desprende un olor horrible para nosotros a carne podrida, pero que atrae unos insectos polinizadores, ¿no? que le vienen bien tanto al insecto como a la planta, esa alianza. Pero bueno, este es un ejemplo entre millones de presencias vegetales y de materialidades vivientes que no son ni decorativas ni son sublimes, sino que son corporales, desde nuestro punto de vista muchas veces abyectas, pero a la vez intensamente vivas. Entonces estas cualidades no figurativas, que no pueden ser en todo caso numeradas o categorizadas o estabilizadas, quizás también pueden ser pensadas como modos de insubordinación queer. La planta, en este sentido, al no responder a una forma fija, como decía antes, introduce una economía del deseo que no está organizada por la lógica fálica de la penetración, la recepción, la reproducción, sino más bien por la expansión, la contaminación y la deriva. Afecta y es afectada sin necesidad de representación, sin lenguaje y obviamente desarrollando otras herramientas acordes a su corporalidad. Pero en ese sentido también su erotismo, que evidentemente existe, no es narrativo, sino sensorial, ambiental e incluso podríamos decir molecular. Entonces, bueno, desde esta perspectiva, la vegetalidad como forma material del cuerpo no solamente subvierte la gramática cis-heterosexual, sino que propone otra, una gramática de la coexistencia, de la vibración y de la atención relacional. En lugar de cuerpos sexuados para reproducirse, podríamos decir que las plantas ofrecen cuerpos para afectar y ser afectadas. Entonces esa disponibilidad radical a lo otro, sin demanda, sin deuda, sin contrato,
yo creo que se puede pensar como un gesto queer por excelencia, ¿no? Y la vegetalidad, entendida de esta manera, no es tanto un estado de ser, sino un modo de estar con, una manera de devenir con el mundo y de dejarse atravesar por la transformación. Entonces, bueno, para profundizar un poquito en esta articulación entre vegetalidad y disidencias, voy a detenerme en algunas pensadoras que yo creo que son fundamentales para pensar esta cuestión de lo vegetal desde una sensibilidad queer poshumanista. La primera de ellas es Karen Barad, que bueno, como decía al principio, trabaja, además de la cuestión de lo queer en la naturaleza, ella es, creo, más conocida por haber formulado una de las teorías más potentes de la ciencia material a través de lo que denomina el realismo agencial. Barad sostiene que la materia no es pasiva ni está meramente moldeada por la cultura o el lenguaje. No sé si ustedes lo recuerdan, ella discute con Butler acerca de la cuestión de la performatividad y dónde reside el núcleo o el núcleo articulador de ese pensamiento en torno a en qué momento algo se materializa. Bueno, pero entonces en ese contexto, digamos, de discusión y de análisis, Barad sostiene que la materia es activa, es vibrátil y tiene capacidad de respuesta, y sobre todo que la materia no es un lugar, digamos, que no es el soporte de las representaciones, sino que hace mundo a través de intraacciones, que bueno, ya genera ese operador teórico para dar cuenta de encuentros que no son entre entidades ya constituidas, digamos, no hay una relación con relatas preexistentes, diríamos, sino que los encuentros son el lugar donde se constituyen las entidades mismas. Entonces, siguiendo esta lógica, las plantas no son ya el objeto de una mirada externa, sino que co-constituyen la esfera ecológica, estética y política. Entonces, desde esta perspectiva, la agencia vegetal no debería entenderse como una especie de sujeto alternativo al humano, sino como una capacidad relacional, una disposición a transformar y ser transformada. Entonces esta, digo yo, quizás un poco exagerando, esta performatividad queer de lo vegetal subvierte esas oposiciones binaristas muy típicas de cómo se ha pensado lo vegetal, que son la materia y la forma, lo activo y lo pasivo, lo natural y lo cultural, y abre una zona intermedia donde los cuerpos vegetales se constituyen como cuerpos excéntricos y siempre en metamorfosis. Entonces esta es quizás una de las apuestas más radicales de lo queer, ¿no? Que la identidad no es origen, tampoco es destino, sino que es un efecto de relaciones materiales, contingentes y afectivas. En segundo lugar, quisiera referirme mínimamente a Mel Chen, que ella en un texto que se llama Animasis, piensa justamente esta noción de animacy, que podría traducirse como animacidad, ¿no? Es como un neologismo, que permite repensar las jerarquías que organizan qué cuerpos son considerados vivos, sensibles o valiosos. Entonces, en este texto, Chen traza una genealogía crítica de cómo ciertas vidas, y ella en particular estudia las racializadas, las discapacitadas o las no humanas, han sido históricamente tratadas como menos vivas. Entonces la planta, creo yo, situada en ese límite, como les decía antes, más bajo, en el límite más bajo, en el límite inferior de la escala de lo viviente, comparte con esos cuerpos su condición de opacidad. No se mueve, no habla, no representa y por lo tanto no cuenta. Pero justamente en esa opacidad radica su potencia queer. Entonces, en este marco, lo queer, en el de Chen, es una política de la desinteligibilidad, porque es una apuesta por formas de existencia que no encajan y que no se traducen con facilidad. La planta, como cuerpo opaco, insistente e inclasificable, podría decirse que es un cuerpo queer, no porque asuma una identidad específica, sino porque se resiste a ser normado. Entonces, entendiendo el pensamiento vegetal desde lo que piensa Chen en otro sentido, podríamos pensar que hay un lugar interesante para desarticular los criterios mismos con los que decidimos quién o qué se merece reconocimiento, cuidado y atención. Bueno, luego está
Donna Haraway, muy conocida, por muchas razones podríamos ligarla a este tipo de exploración, pero bueno, creo que ella insiste mucho en toda su obra en imaginar vínculos interespecie más allá de la dominación y de la utilidad. Por mencionar un lugar del que habla de esto, podemos hablar de Seguir con el problema, donde ella, propone abandonar las fantasías, digamos, apocalípticas del antropoceno como tragedia de la especie y hace una propuesta de pensar el Chuluceno como un tiempo de cohabitación, de cuidado tentacular, de alianzas impuras, etc. Entonces, mirándolo desde esa perspectiva, podríamos decir que las plantas son compañeras, ¿no? No son ni decorado, no son recurso, son compañeras y también son coagentes o coactantes. Entonces, hacer parentesco, ¿no? Este making kin del que habla Haraway, hacer parentesco con ellas implicaría en ese sentido una política y una ética especulativa, que bueno, en la obra de Haraway también está bastante desarrollada, incluso en las formas de relatos ficcionales que ella compone como parte de su tarea teórica, y que tienen que ver siempre con componer con otros modos de mundo donde lo humano no es el centro, sino un hilo más de esa madeja enmarañada en la que estamos. Bueno, y después los últimos aportes teóricos, me gustaría traer a Stacy Alaimo y Natalia Myers. Stacy Alaimo, yo creo que hace un gran aporte a esta discusión con su noción de transcorporalidad o corporeidad, depende cómo quieran traducirla, que ella define como la interpenetración constante entre cuerpos humanos y no humanos, materia viva y materia tóxica, organismos y medios, etc. Entonces, desde el marco que propone Alaimo, no hay un afuera de las relaciones ecológicas o de una ontología relacional, porque nuestros cuerpos están hechos, en efecto, de lo que respiramos, de lo que comemos, de lo que tocamos y de lo que metabolizamos. Y entonces, en este contexto, digamos, teórico, en el de Alaimo, las plantas no solamente nos rodean, sino que nos atraviesan, nos transforman y nos constituyen. Así que bueno, si uno pudiera hablar, pidiéndole prestado el término a Alaimo, de transcorporeidad vegetal, eso supondría asumir que la vida se da siempre en contaminación, en contacto, en apertura, y acá lo queer aparece como la posibilidad de habitar esa contaminación sin un deseo de purificación, ¿no? Y bueno, en último lugar, Natalia Myers, que quizás la conocen, hace poco se tradujo un texto de ella sobre, bueno, como una crítica al darwinismo, pero viene trabajando hace varios años en prácticas con lo vegetal, y ella, digamos, porque ella trabaja, digamos, sobre todo disciplinarmente desde la etnobotánica y la estética vegetal, y su propuesta sobre todo tiene que ver con cultivar mundos habitables en lo que ella llama el plantropoceno. Digamos que a diferencia de pensar como un diagnóstico negativo, como uno podría pensar en que está implícito en las nociones de antropoceno o de capitaloceno, etc., ella plantea, digamos, propositiva y afirmativamente la idea de un plantropoceno como horizonte más interesante de futuro. Entonces, bueno, en esa obra de 2020, ella sugiere que no se trata solamente de pensar sobre las plantas, sino de pensar con ellas, y esa invitación no es solamente epistemológica, sino que también es afectiva, ética y performativa. Porque, bueno, Myers, ella además hace todos unos relatos muy sensibles de cómo ella está en contacto y genera como experiencias con las plantas in situ, digamos. Entonces, pensar con las plantas en ese sentido implicaría exponerse a sus modos de existencia, a sus ritmos, a su percepción distinta del mundo, y también implicaría asumir que nuestra vida está enredada con la de las plantas de maneras a veces profundas, a veces táctiles y casi siempre respirables, ¿no? Entonces, Myers afirma eso, que el pensamiento vegetal puede ayudar a desarmar las narrativas antropocéntricas del colapso,
y reorientar nuestra práctica hacia prácticas de cuidado, de atención y de escucha. Y esta orientación creo yo que coincide, digamos, con lo queer, en tanto que lo que propone es una práctica de desvío y también una forma de imaginar futuros no normativos, sino que están más bien abiertos a la indeterminación. Entonces yo creo que lo queer, digamos, del pensamiento de Myers, aunque ya no lo trabaje necesariamente así, es ese gesto de involucrarse con la vida más allá de las taxonomías estables, ¿no? Que es un estar con la planta que también es dejarse afectar por formas de vida que no buscan productividad, que no intentan fijar un sentido, sino que más bien habitan el mundo desde el exceso, desde la proliferación, desde la alteridad. Así que bueno, esas es como algunas pistas para pensar desde teorías específicas estos cruces entre lo queer y el pensamiento vegetal. Pero por último, digamos, más allá de pensar estas zonas de la vegetalidad como zonas de indeterminación o de agencia compartida o de resistencia a los modelos de vida y de conocimiento normativos, me gustaría vincular este pensamiento vegetal queer con los dispositivos contemporáneos de control de lo viviente, porque bueno, hasta ahora lo que yo hice fue compartir con ustedes cómo las plantas pueden ser pensadas como cuerpos disidentes, pero propongo también, les propongo o les comparto algo que también sucede en gran medida con las plantas, que es cómo el régimen tecnocientífico y capitalista las vuelve cuerpos normados en realidad. Entonces, en esta tensión entre lo vegetal como exceso y lo vegetal como punto de quizás la mayor regulación sin ningún escrúpulo, se juega, creo, una de las apuestas más urgentes del plantismo queer, es que eso es algo que estamos proponiendo acá. Entonces, bueno, la biotecnología agrícola, la ingeniería genética, la agrilogística satelital y la visualidad algorítmica han producido lo que en otros trabajos llamé plantas zombies, ¿no? Que son organismos vegetales, y sobre todo en esos trabajos me refería a la soja transgénica, que son justamente organismos vegetales diseñados para funcionar aislados de otras redes del suelo y aliados con los kits agroquímicos y con el capitalismo financiero. Entonces estas son plantas que crecen en monocultivo, que no se reproducen sin intervención humana, ni se reproducen ni viven en general, digamos, no sobrevivirían sin intervención humana, que fueron diseñadas para resistir químicos, pero no para interactuar con su entorno. Son plantas que son commodities desde siempre, o sea, son materia prima indeterminada que se intercambia en la bolsa de valores y que se inserta de muchas maneras, muchas que nos sorprenden cuando nos enteramos, en cadenas industriales de todo tipo que van desde la estética hasta la farmacéutica y en algún momento en la cadena alimentaria. Entonces, estas plantas responden a una ecología relacional que es bastante distinta, que está ligada a una lógica de eficiencia productiva. Las imágenes tecnocientíficas de cultivo, como las de la agricultura 4.0 o los sensores satelitales o muchas de las que ahora son las más en boga y las más intensamente investigadas, producen, me parece a mí, una visualidad heterosexual del agro, que es una visión limpia, productiva, masculina, monocromática y vigilante. Y digo monocromática porque ustedes sabrán, este campo que acá está en rojo ha sido alterado por mí, pero es la típica imagen de el campo verde, todos el mismo verde brillante. Entonces, bueno, en términos Foucaultianos quizás podríamos decir que es un tipo de aplicación o de forma de biopoder vegetal. Entonces, bueno, estas plantas zombies representan, creo yo, el reverso de lo queer, porque son cuerpos performativamente regulados, cuya historia y alteridad es fuertemente controlada.
no tienen, o se trata de que no tengan pliegues, que no tengan ambigüedades y que no se desvíen, y su existencia está definida por su productividad y su obediencia a una cadena de valor. Pero precisamente por eso terminan siendo cuerpos fantasmáticos y espectrales para el mundo vegetal, porque son devueltos a los parámetros heteronormativos del cuerpo sexuado, funcional y orientado a la reproducción, que es una mínima parte, si es que existe, de la vida vegetal en general, de cómo se organiza el mundo vegetal y en sus relaciones con el resto de los mundos. El mundo de estas plantas, su territorio y su memoria son fijados en las lógicas cisontológicas de la vida organizada, eficiente, reproductiva y transparente, y su zombificación es la culminación de un proceso de normalización que puede extenderse a otros cuerpos, a los cuerpos humanos estandarizados y regulados por parámetros de salud, de rendimiento, de género y de edad. Entonces, en este contexto, el plantismo queer, quiero pensar yo, propondría desarmar estos dispositivos a través de una reapropiación estética y afectiva del sensorio. Entonces, si las tecnologías de visualización agrícola nos muestran campos limpios, homogéneos, sin maleza, sin insectos, ¿qué otras formas de sensibilidad podemos activar? Entonces, ahí aparece la dimensión estética, que no es solamente una cuestión ornamental y ni siquiera, yo podría decir, artística, sino que es un campo de lucha bien material, porque tenemos por una parte las prácticas artísticas, pero todas las imágenes a las que yo me estoy refiriendo, ustedes las van a ver distribuidas en todos lados. Cuando se habla, por ejemplo, hoy en día de agricultura 4.0, se piensa como un tipo de agricultura sostenible justamente porque a través del uso de todas estas nuevas tecnologías se disminuiría el uso de, por ejemplo, agroquímicos, fertilizantes, etcétera, y se generan un montón de imágenes que tienen que ver con cómo se visualizan desde el aire y a partir de determinados sensores los campos de cultivo. Y eso no está hecho con una funcionalidad artística ni ornamental, sino totalmente productiva, pero que también nos genera a nosotros una idea y una sensibilidad respecto de lo que está sucediendo en ese cultivo. Entonces, bueno, como decía, eso para mí se configura como un campo de lucha bien material. Bueno, yo por sensorium entiendo, eso también lo desarrollé bastante en otros lados, pero para hacer como un resumen, el sensorium como un conjunto de dispositivos que organizan lo sensible, ¿no? ¿Qué vemos, qué oímos, qué tocamos, qué ignoramos? Y las imágenes, desde este marco teórico que yo estoy armando, serían membranas afectivas que modulan nuestra relación con lo vegetal. No son una copia de la realidad, sino más bien ni una mediación, sino una membrana afectiva. Y entonces creo yo que un sensorium queer o una estética plantística queer no buscaría solamente mostrar otras imágenes, sino alterar la propia infraestructura perceptiva, ¿no? Sensorium, perdón, pero acá no lo puse porque para mí es como algo que ya se da por supuesto, pero sensorium es una palabra de uso común, que viene del latín y que se refiere al conjunto de órganos sensoriales de cualquier ser, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso podríamos decir que nuestros 5 sentidos y los órganos asociados son nuestro sensorium. Bien, entonces lo que decía es que una planta, que la idea de alterar nuestra propia infraestructura perceptiva tiene que ver quizás con que una planta vuelva a doler, o que una raíz vuelva a sentirse, o que un brote vegetal se vuelva legible como un gesto de resistencia, y eso quizás también es una forma de política. En el arte contemporáneo, por supuesto, encontramos muchísimas expresiones que trabajan en esta dirección, digamos, de alterar esa infraestructura perceptiva. Hay instalaciones vegetales que combinan botánica, robótica y memoria, hay performance donde el crecimiento de una planta
activa un sonido o una luz. Hay jardines especulativos en ruinas industriales, hay collages que mezclan órganos humanos con tejidos vegetales. Digamos, hay muchísimas experimentaciones artísticas con vegetales, y todas estas propuestas que podemos entender como prácticas ontoestéticas activan una imaginación donde lo vegetal no es un otro subordinado, sino un agente con el cual nos podemos aliar para generar activismo estético y político. Entonces, desde esta perspectiva, no podemos separar el pensamiento vegetal de una crítica a los regímenes de sensibilidad que han hecho de la vida una función solamente productiva. El plantismo queer, y ya con esto voy terminando, se vuelve, o se podría volver, digamos, una herramienta no solamente para pensar, sino para reconfigurar el campo de lo sensible, porque nos invita a prestar atención a lo que ha sido programado en realidad para no sentirse, a las semillas intervenidas, a los cuerpos clonados y a los campos estériles. Entonces, de alguna manera nos impulsa a imaginar una estética que abrace lo maleable, lo híbrido y lo indeterminado. Así que bueno, retomo algunas de las líneas que fui intentando entrelazar a lo largo de este recorrido. Pero bueno, la idea inicial o primordial era que las plantas en su materialidad viva y en su historicidad política pueden ayudarnos a pensar de una forma alternativa e interesante, que no tiene o que no se agota en reivindicar a lo vegetal como categoría olvidada, ni de buscar una analogía entre cuerpos queer y cuerpos vegetales, sino más bien de permitir que lo vegetal, en eso que la caracteriza, que lo caracteriza lo vegetal, que es la proliferación silenciosa y la indeterminación afectiva y en la potencia no discursiva, que pueda desestabilizar nuestras formas de saber, de habitar y de imaginar lo viviente. Entonces, este plantismo queer que hoy les traigo para ver qué piensan ustedes, obviamente no es un campo cerrado y ni siquiera es un programa teórico, sino más bien una práctica especulativa, crítica y quizás hasta un poco poética. Es una manera, mi manera, de leer ensamblajes entre plantas, tecnologías, cuerpos, discursos e imágenes. Y en un sentido es una invitación a prestar atención a lo que brota fuera de campo, a lo que germina en el margen y a lo que persiste donde todo ha sido diseñado para la obsolescencia programada. Entonces, frente al avance de un régimen tecnocientífico que reduce la vida a su rendimiento y a su eficiencia, el pensamiento vegetal creo yo que nos recuerda que vivir no es solamente funcionar. Y frente a un modelo de cuerpo útil, clasificable y transparente, lo vegetal nos muestra la potencia de lo opaco, de lo impuro y de lo mutante. Frente a una estética del control, el plantismo queer propone una estética de la intensidad, una política de lo sensible que no busca representar lo real, sino modificar su composición. Porque bueno, como ustedes saben, las plantas no piden permiso para existir, solamente insisten ahí en las grietas, en las ruinas, en los bordes, y esa insistencia es ya una forma de resistencia. Entonces, bueno, el desafío un poco es dejar que las plantas piensen con nosotros, no como metáfora, no como recurso y no como símbolo, sino más bien dejar que lo vegetal nos descentre, nos incomode, nos enseñe a estar con otros sin necesidad de nombrarlos o de comprenderlos del todo. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Noelia. Súper sugerente e inquietante. No sé quién quiere en principio expresar
en todas las superficies, o sea, en árboles, en ramas, en el suelo, en el pasto y en la piedra y en los edificios. No sé, me hacía pensar en esto del dibujamiento de los límites y cómo en lo vegetal particularmente se da esa posibilidad como hibridada, incluso hibridada con el ecosistema mismo, ¿no? Como no necesita una tierra específica, puede surgir sobre cualquier superficie. No sé, es una imagen, no sé si siente algo. Sí, ahora, digamos, por eso yo trato de no, es muy difícil cuando uno se pone a investigar, al menos desde los marcos donde yo lo hago, digamos, elegir un reino y a la vez evitar pensar que ese reino es como el origen de todas las cosas que están bien. Porque bueno, en realidad es como una puerta de entrada. Obviamente cuando nos dedicamos a la filosofía también lo que hacemos es recoger una tradición, entender qué cosas han sido legadas de esa y tener una mirada crítica a esa tradición. Entonces bueno, digo esto para no pensar que bueno, hay que acudir a la planta como si la planta fuera la nueva savia, como si existiera primero la planta originaria, no sé, no somos yaguetes, ya sabemos que no hay planta originaria en ningún sentido, pero bueno, está bueno, justamente me parece una buena reacción a lo que acabo de decir, que lo que traes como caso es un simbionte, en realidad, como es el líquen, que es un poco vegetal y un poco hongo. Pero sí, de hecho las plantas, al menos lo que se piensa ahora, digamos, científicamente, desde la arqueobiología podríamos decir, es que las plantas, digamos, su origen fue, digamos, no tenían raíces, no tenían ninguna de esas cosas, sino era algo mucho más parecido a las alguitas, y que justamente empezaron a generar partes más carnosas como para poder alojar hongos, ¿no? Y que justamente es en esa simbiosis con los órganos, con los hongos, que se empiezan a generar partes como las raíces y que se pueden meter en el suelo y hacer otro tipo de ingeniería infraestructural, ¿no? Como para poder anclarse y también generar otro tipo de cuerpo por fuera de la tierra y en el ámbito de lo aéreo y lo visible. Pero sí, digamos, la planta yo creo que sirve justamente como ese operador que está siempre presente en nuestra tradición, a diferencia quizás de otros tipos de seres vivos, como por ejemplo los hongos, que es difícil encontrarlos como tales porque como reino fueron identificados hace poco, a pesar de que obviamente se veían los que son visibles, digamos, la parte visible de los hongos. Las plantas están en todas las tradiciones que conocemos, atestiguadas, discursivizadas, estetizadas. Entonces tenemos un montón de material para pensar acerca de eso, y que obviamente no se reducen nunca ni a las plantas verdes ni a algún tipo de vegetalidad esencial, sino bueno, ahora de un tipo de conocimiento mucho más fragmentario y cambiante, ¿no? Y yo no puedo, mientras otras personas piensan o para preguntar o lo que sea, yo no puedo dejar de relacionarlo con la conversación que estaba dando antes respecto de los zoes centrado, no porque sea lo mismo, sino porque me parece que tal como vos presentás la cuestión, es toda una invitación a descentrarse, ¿no? Como esa otra sensibilidad implica habitar, existir de modo no céntrico, y es como un desafío que muy fuerte. Y junto con eso, que no es habitar, sentir, digo, no es solamente pensar. Y ahí lo que retomo es esto del pensamiento distribuido, que me parece que sirve también para repensarnos en sintonía, por ejemplo, con la idea del sentipensar, ¿no? Que para salir de esta idea de que el pensamiento proviene de nuestra cabeza, ¿no? Y esa pureza que iremos a aplicar
al resto de las cosas. Digo en la interrelación con lo humano, pero por ahora sigo hablando. Porque un hilo también del que me interesa tirar, por un lado el erotismo, pero el erotismo llevado también al plano de lo político, digo, en relación a las conversaciones previas, perdón que exceda la conferencia, pero porque me parece que dentro de los múltiples desafíos actuales está el de también descentrar lo político de lo humano. Y bueno, esto sí nos va a llevar a repensar algo que se decía a la mañana, repensar el Estado, ¿no? ¿Por qué estamos contemporáneamente tan sujetes a que hay que vivir conectado? Entendemos el problema de la destrucción del Estado en el sentido de la macropolítica, pero creo que la invitación que viene de esta cuestión material poshumana es a corrernos y realmente inventar otra cosa, fabular, como decíamos antes. Creo que la idea de pensamiento distribuido tiene impacto allí, ¿no? Fabular como inventar modos de existencia. A mí me sugiere todo eso y mucho más, pero no sea la pública presente. Sí, bueno, después lo van a editar. No, yo quería hacer un comentario, más que una pregunta, es un comentario, pero hiperlateral. Me quedé pensando en esto de, a ver, acá me lo noté, de la domesticación, la feminización de la planta. Me acordé de esta conferencia de Foucault, que no me acuerdo el nombre ahora, que habla de las instituciones de secuestro y se usa la metáfora del injerto en el árbol para poder explicar la ortopedia social. Me hizo como repensar el uso que Foucault hace de esa la metáfora que elige. Era simplemente eso, ¿no? Y se me ocurre también el tema de la botánica como ciencia, no sé bien en qué momento se constituye como tal. Como una pregunta ahí en medio. No sé, me pareció llamativo de que para explicar el disciplinamiento, lo que después lo que puede llamar biopoder, recurra a cómo se domestica una planta. Era ese comentario. No sé exactamente de qué habla Foucault ahí, nada, pero bueno, sí, lo que pasa es que como el cultivo y el contacto con las plantas es algo que, como decía antes, está atestiguado, digamos, en todas las culturas. Muchísimas de las imágenes lingüísticas y retóricas del discurso están basadas en prácticas que tienen que ver con las plantas, desde la siembra, digamos, son todas, muchas, hay muchísimas metáforas vegetales, pero por eso decía que haya muchísimas metáforas vegetales no significa que sean el origen, que la práctica con los vegetales sea el origen del lenguaje tampoco, ¿no? Es como que hay que tener cuidado con eso. Porque bueno, pueden ser interesantes para explorar, a la vez que no es que ahí se guarda un tesoro de sentido originario que hay que descubrir, me parece a mí. Y después respecto de la botánica como ciencia, fue en el momento sobre todo digamos, de la expansión colonial imperial, que bueno, si alguno estuvo en contacto con algo, que sea una película de ese momento, saben que con las expediciones
a otros países a ser colonizados fuera de Europa, siempre se mandaban científicos, y esos científicos en general eran naturalistas, y lo que se llevaban en los barcos en general eran ejemplares vegetales. En principio se llevaban herbarios o se llevaban ejemplares, y un poco después, cuando se empezó a institucionalizar eso, se empezaron a generar estaciones de aclimatación de vegetales en diferentes partes, con la idea de poder llevarse las especies vegetales que descubrían en diferentes lugares del mundo a Europa. Pero bueno, como obviamente no podían, las plantas no viven independientemente de las condiciones climáticas, bueno, o sea, se armaban los jardines botánicos, los grandes invernaderos de los jardines botánicos que existen todavía ahora en Europa, que son los más grandes del mundo y los que tienen mayor cantidad de ejemplares de todo el mundo, como lugares de domesticación de esas plantas, en el sentido de que, bueno, las aclimatan un poco tratando de parecerse al clima originario, pero un poco modificándolo para ver si las podían adaptar a cultivarse en territorio europeo. Después les pareció que eso estaba bien para estudiarlas, pero que era más fácil directamente colonizar los países y usar la mano de obra, digamos, del lugar, en vez de generarte el problema en casa, ¿no? Pero bueno, ahí es el momento donde se transforma ya no en un pasatiempo o en algo propio de la observación del naturalista un poco diletante, sino en una ciencia con intereses comerciales muy específicos y además muy clave de toda la época de la primera colonización. O sea, por ejemplo, todo hay un campo súper interesante que tiene que ver, por ejemplo, con la investigación de qué pasó con la planta de la quina, de donde se saca, digamos, de donde las comunidades americanas ya sabían que tenían un remedio para la malaria, digamos, que fue una enfermedad que mataba a muchísimos europeos en diferentes incursiones bélicas y de conquista, y que cuando descubren que esto era efectivo, se empiezan a generar plantaciones de ese árbol y se empiezan a trasladar las plantaciones de quina a otros lugares, digamos a la India, con un montón de efectos, de distintos efectos, pero bueno, todo eso supuso un enfoque muy particular y una importancia muy fundamental de la cual todo el mundo estaba bien al tanto de cuán importante era esa especie vegetal, por ejemplo, para que X país europeo pudiera conquistar otro, para que no se muera todo un ejército, digamos, en las trincheras, ¿no? Entonces era como muy obvia la importancia de los vegetales, de su cultivo, de su conocimiento, de su domesticación, de su tratamiento para generar algún tipo de ingrediente farmacológico que ayudara en esas tareas de la expansión imperial, sobre todo. Claro. Bueno, muchas gracias. Una consulta más, sí, también. Bueno, quiero agradecerle porque es muy sumamente interesante la exposición y es muy que para pensar muchas cosas. A mí me gustó mucho, me llamó la atención la idea de planta zombie, el concepto de planta zombie. Y bueno, quiero preguntarte si te parece que la planta zombie es de alguna manera una forma de persistencia del antropocentrismo, ¿sí? Sobre todo también porque vos comentabas esta idea de que, bueno, la planta zombie de alguna manera es un vegetal diseñado para obedecer, ¿sí? Y no para vivir de cualquier manera en relación con los demás seres vivos y demás. Yo pensaba que, si bien es cierto que es un vegetal diseñado para obedecer, históricamente desde la agricultura siempre se trató de hacer que los vegetales obedezcan. Está bien, a partir de los años 50 tenemos con la teoría computacional la idea de hacer que obedezcan desde la interioridad, de concebir la vida como información. Entonces, bueno, pueden hacer que diseñar que los vegetales que la vida obedezca según un diseño interior. En cambio, anteriormente era de modo analógico, con el tutor, ¿sí? O haciendo que crezca la planta hacia un lugar, hacia la luz, etc. Entonces, bueno, te quería preguntar eso, si te parece alguna
una forma de persistencia y el antropocentrismo, ¿cómo lo ves? De plantas Sí, zombies. yo creo que hay escalas en esto que siempre es un tema, digamos, en el ámbito del pensamiento de la vida vegetal y de la vida en general, me parece a mí. Bueno, si hay una diferencia de grado o una diferencia cualitativa entre ciertas formas de domesticación, podemos decir, adaptación, más tradicionales, ¿no? Las que eran más, bueno, vos decís analógicas, ¿no? Pero son más del injerto y de la mera selección. Uno podría, digamos, remitirse a, bueno, seleccionamos aquellos ejemplares que son más sabrosos, más carnosos, más grandes, más lo que sea, pero que lo hacemos por un interés que es nuestro y no el de la planta. ¿Cuáles son los grises? O si hay un salto en algún momento hasta pasar a la modificación genética, ¿no? Bueno, eso es un debate. Cuando yo me refiero específicamente a estas plantas como zombies, en realidad lo hago en un contexto un poco más amplio que intenta como desarmar la polaridad entre o una planta que es pura naturaleza y hace lo que quiere y hace cosas siempre hermosas y siempre valiosas por sí mismas y una tecnología que lo único que hace es hacer el mal, ¿no? Dentro de ese espectro que yo trabajo, las plantas zombies eran un ejemplo, que me parece un ejemplo extremo y ahora vuelvo a eso, pero también había otros tipos de vegetalidades o de tipos de alianzas entre lo vegetal y lo maquínico, lo robótico, lo informacional, que daban, otros resultados, ¿no? Porque yo hablaba ahí, en ese contexto de vegetales algorítmicos, ¿no? De determinados algoritmos que hoy en día se usan para muchas cosas que exceden el crecimiento vegetal, pero que empezaron siendo eso, un matemático que también era botánico y que entonces genera un algoritmo que es capaz de predecir, digamos, cómo crecen las ramas de árboles de una forma bastante coherente, o todas estas experiencias que tienen que ver con la biomímesis, ¿no? Entonces la robótica, tratando de entender de qué manera las plantas funcionan y tratando de generar robots vegetales con todas las dificultades, que es un campo súper interesante de exploración, donde ahí no hay, digamos, una cuestión que no se trata de qué uso se le da a cada planta en particular, sino más bien de qué se genera, cuál es el efecto que se quiere generar en esa alianza entre vegetal y tecnología, ¿no? Eso es por una parte. Ahora, lo que yo pienso es que estando nosotros acá, por ejemplo, en un país como Argentina, cuyo, gobierno actual y también en gran medida muchos de los gobiernos, todos los gobiernos anteriores, basan la economía de todos nosotros en cuán redituable es el cultivo de soja en nuestros campos, y que son unos campos que cada vez se van ampliando más, porque la frontera agrícola se va expandiendo, con todo lo que eso supone acerca de la expulsión de comunidades, de territorios que antes estaban habitados y que se dedicaban a otro tipo de cultivos. La soja tiene un poder para nosotros que es innegable y que realmente a mí me parece que desde el punto de vista que sea, tenemos que poder pensar algo ahí, porque nos afecta de tantas maneras y en tantos sentidos que es imposible que no nos fuerce a pensar algo, ¿no? Aunque sea, nos fuerza a pensar desde de todo el movimiento de comunidades fumigadas, de las denuncias, de las comunidades que están siendo corridas, movidas, porque si no se mueren por los altos índices de cáncer. Todo eso me parece que lo tenemos que poder pensar de alguna manera. Entonces, desde el lugar mínimo en el que a mí me parece que yo puedo intervenir, es tratar de pensar en qué sentido, sin adoptar un lugar tecnofóbico, ¿no? O de pensar que existe algo así como una naturaleza independiente de
el ser humano o de cualquier otro animal, porque obviamente los animales también los animales no humanos también seleccionan qué plantas comen, digamos, no existe lo salvaje por sí mismo, digamos, todos estamos permanentemente en interacción, así como pensaban en la mesa anterior, en el ratito que le escuché, estamos pensando en formas interespecies, relacionales, digamos, en comunidades, digamos, no existe lo que existe solo y apartado y aislado, sino que estamos permanentemente en esa relacionalidad. Pero bueno, me parece a mí que, volviendo a eso, en todo ese contexto, la soja es una planta mala, yo diría, como planta, digamos, porque también con lo que yo me encuentro muchas veces es con esta idea de que, bueno, la planta nunca puede ser un problema porque es una planta. Pero a veces una planta es un problema, y esta planta es un problema, porque es una planta que no puede vivir de otra manera que no sea aliada con el glifosato, por ejemplo, no sobrevive, porque no tiene herramientas, no tiene formas de desarrollarse, al menos en sus primeros ejemplares, porque además ni siquiera, en muchos casos, son plantas que no se pueden reproducir después a partir de sus propias semillas, algunas sí, otras no, pero digamos, esa semilla transgénica no tiene sentido si no es con toda esa otra infraestructura de dispositivos que van desde la ciencia que la hace posible, el sistema de distribución, el sistema asociado de explotación del suelo, con todo lo que estaba diciendo, ¿no? La expansión de la frontera agrícola, etcétera, y también el destino de esos granos, o sea, ¿para qué? ¿A dónde van después esos granos de soja? ¿De dónde viene todo lo que se le pone al suelo? Que no es solamente veneno, sino que también son un montón de fertilizantes que se fabrican en unos lugares en particular, que tampoco es sin residuo y sin otro tipo de contaminación, lo que se le pone al suelo como fertilizante y todo ese proceso de fabricación. Entonces, digamos, y todo eso termina, digamos, si uno empieza a tirar del hilo haraguayanamente, vos ves cómo eso va engarzando un montón de actividades y un montón de materialidades y un montón de infraestructuras que van desde la investigación científica hasta lo que pasa en una comunidad y en un territorio, hasta un movimiento financiero de los cuales, por ejemplo, un país como Argentina en gran medida depende, y por eso tenemos todo el tiempo, digamos, la espada de Damocles en la cabeza a ver si se vende o no se vende la soja, digamos, y ingresan divisas, porque para nosotros la soja no es algo que se coma, la soja es algo que se vende y genera divisas, o sea, genera dólares para que nuestra economía siga subsistiendo. Entonces, nuestra relación con eso no es ni alimentaria, no es de ningún tipo, es algo puramente financiero. Entonces, bueno, es una planta muy particular, es una planta, por eso digo yo, un poco polémicamente, pero porque me parece interesante que sea polémico y que tenemos que poder escuchar también eso, que es una planta mala. Y para que no sea una mera denuncia de, bueno, esto es una planta mala que a mí no me gusta, me parece interesante pensarlo con la categoría de zombie, porque finalmente... ¿Cómo? Todavía cenamos milanesas de soja. Bueno, pensarla, darle algún tipo de categoría, ¿no? Entonces los zombies, pensando un poco en esto de los zombies, que también se puede pensar desde muchos lugares distintos, ¿no? Pero sobre todo pensando en el zombie quizás más cinematográfico, que tiene que ver con que siempre andan en banda y que tienen esa inteligencia de enjambre, que en el caso del zombie además no es nada inteligente, o sea, se mueven como en enjambre, pero no tienen una inteligencia, porque en realidad lo que tienen es como una especie de hambre insaciable de avance sobre algo que ellos mismos no saben bien qué es, que es más que nada contagiar a todo de lo que ellos son, ¿no? Esa es como la forma de hacer de ese zombie cinematográfico. Y entonces me parecía como una imagen que por una parte habla un poco de esa imagen que nos genera el zombie, que es algo que nos parece conocido y que sin embargo no lo es, ¿no? Un poco siniestro. Y por otro lado un tipo de comportamiento que también solamente tiene sentido así, si se da en masa, porque una plantita sola de soja no tiene ningún sentido en la soja transgénica, sino que son necesariamente
latifundios de soja y actúan así en masa, arrasando con todo lo que tienen enfrente, etcétera, etcétera. Entonces me pareció como eso, como una forma de tratar de pensar algo que yo creo que tiene que poder ser pensado y no meramente, digamos, desde la denuncia, porque ya sabemos que hace mal fumigar con glifosato y que la gente se enferma y se muere y que el agua se contamina, todo eso lo sabemos, no hace falta que hagamos filosofía, digamos, para saber eso y para poder denunciarlo, pero me parece que si nos dedicamos a la filosofía, alguna otra cosa tendríamos que poder pensar sobre eso. Por ahí no es la que yo pensé, digamos, pensemos otra, pero eso pienso sobre el tema. ¿Puedo Sí. hacer un comentario? También a mí me encantó el concepto de planta zombie. Me hizo acordar mucho, yo soy de Rosario y una vuelta en un grupo de estudio también sobre poshumanismo. Yo intentaba un poco explicar esta idea como medio caricaturesca del sujeto poshumano cyborg, que es, ¿vieron esos del tipo con la antena? O sea, intentaba explicar que lo poshumano no es solamente ese tipo de simbiosis entre lo humano y la máquina, y tomando el concepto de cyborg de Haraway, intentaba poner otros ejemplos un poco más disonantes, y uno, por eso me hizo acordar mucho, como que me diste el marco teórico para esto que pensábamos en ese grupo, acerca de, por ejemplo, en Rosario, que vivimos a la orilla del río Paraná, un río de los más importantes del mundo. No se come pescado, decía yo, pero sin embargo tenemos una dietética por cuadra, o sea, está plagado de dietéticas, y además vieron que el fenómeno de las dietéticas como que en los 90 creo que no existía, o sea, fue una proliferación, y esto de la milanesa de soja, la hamburguesa de soja. Entonces nos preguntábamos esto, que si es más benevolente, digamos, o habla de una relación un poco más amigable con la naturaleza, comprar comida en una dietética, o el pescador que está en el remanso Valerio pescando, es una zona pesquera allá, pescando y comiendo lo que saca del río, digamos. Y bueno, nada, me hizo acordar eso, no sabía del concepto pero me sirve mucho, porque bueno, también pensábamos esto, lo poshumano, mucho más allá de lo esto, ¿no? Como de este sujeto integrado como con la máquina y con otro tipo de relaciones con los animales que tiene cerca, sino como después eso se traduce en distintas relaciones con la naturaleza en general, y que eso también nos dice, este tipo de relaciones nos dice hasta qué comer y qué no comer. Y bueno, nada, eso, un comentario. No sé la verdad cuál es la correlación entre las dietéticas, y es cierto que cuando yo era más chica no había tantas dietéticas, o no existía como tal. Como lo del monocultivo de la soja, ¿no? Esta proliferación de este tipo de consumos, porque la soja no es algo que nosotros comamos más allá de, creo, la milanesa de soja, ¿no? Este tipo, pensando en la planta mala que se utiliza principalmente para exportación, que terminan comiendo los cerdos de China, qué sé yo, o el biocombustible que se hace del poroto de soja, que nosotros ahí en Rosario tenemos una relación absolutamente, envuelta por todo lo que tiene que ver con la soja. O sea, de hecho, me acuerdo que una vuelta alguien me hizo ese comentario, no se puede entender la Argentina sin entender este porotito de soja, y nosotros lo tenemos muy presente en esa zona, porque es la zona de principal producción del monocultivo de soja, y cómo eso atraviesa todas las relaciones. Por eso, un poco problematizando esto y nada, poniendo como esa consideración de que incluso qué es lo que se nos dice que tenemos que comer en un lugar, en una zona donde naturalmente, si se quiere, se producen otras cosas, o hay otro tipo de alimentos. Este tipo de monocultivo se mete en nuestras casas a través de, yo digo lo de la proliferación de las dietéticas como una imagen, ¿no? Porque asumo que está asociado a esto, ¿no? Esta idea de consumo de comida saludable, que muchas veces no es
demasiado saludable, sino que está muy asociado a la soja transgénica y bueno, eso. Sí, eso a eso la verdad no tengo idea, desconozco, pero sí, digamos, lo que hay es una circulación de la soja en diferentes formas en en todo el circuito industrial de la alimentación industrializada. Pues vos fijate que, no sé, compras cualquier paquete de galletitas y dice tiene lecitina de soja, no sé. Y también hay algo re interesante, que es que la soja, como justamente tiene como esa multifuncionalidad, tiene la lecitina, digamos, se puede inyectar para generar volumen y por eso, incluso en países como este, donde hay tanta carne, la mayor parte de, por ejemplo, de las hamburguesas, de los patties, los que son más baratos en general es porque tienen más cantidad de inyecciones de soja, ¿no? Entonces son como una mezcla, son como cuando uno compra el aceite de mezcla, bueno, es como comprar la carne mezcla, el patty mezcla, o el fiambre, que no sé, compras eso que se llama jamón cocido, que no es jamón, sino que es como jamón poner inyectado, ¿no? Esas vetas que tiene, que son las inyecciones de soja también. Entonces se usa para un montón de cosas, y no solamente en el ámbito de la alimentación, en cosas donde vos no esperarías encontrarte soja, por eso digo, en paquetes de en galletitas dulces, en cualquier lado, sino también en el sistema farmacéutico, estético, ¿no? En la producción de cremas. Digamos, hay toda una cadena industrial que depende además de que la soja, por ejemplo, sea de otras cosas también, ¿no? Pero en el caso específico de la soja, de que la soja sea producida de la manera en que se produce y no de otra manera, digamos, como materia prima, porque el hecho de que su precio pueda ser previsible en el mercado internacional hace que una mega industria que fabrica, no sé, alguna fábrica de Arcor, por decir algo, no se me ocurre, de golosinas, necesita poder prever los precios y la producción y tal, entonces necesita que esos precios sean previsibles, y la única forma de hacer predecible algo que viene del suelo es generarlo como materia prima, con una valoración del mercado, es decir, introducirlo primero en el circuito financiero para que después todo eso sea, digamos, comercializado de manera tal como se comercializa en el mercado financiero, que es a futuros, etcétera. O sea, toda una arquitectura económica financiera que solamente tiene sentido para ese tipo de industria y que finalmente está hecha en función de esa industria, que es la industria, por ejemplo, no sé, de alimentación sí, pero también la que fabrica jabones, la que fabrica shampoos, o sea, todas las empresas de perfumería, o no sé cómo se llaman, que son grandes industrias internacionales, de empresas transnacionales, y la soja entonces no es que tenemos una relación alimenticia o transitivamente la tenemos porque comemos cerdo que comen soja. O sea, la soja realmente la mayor parte, una parte importante se la comen los cerdos chinos, pero otra parte muy importante se derivan cosas que no tienen que ver directamente con la alimentación, por ejemplo el biocombustible, como vos decías. Y después hay otra cosa, bueno, a mí me pueden hablar de soja para que me pican, pero me da mucho morbo, porque después está toda la parte como más eco-friendly, ¿no? Que si vos, y además está muy abierta y por eso es interesante de investigar. Por ejemplo, hay un montón de startups tecnológicas que yo creo que en Argentina, bajo el auspicio de este tipo de gobiernos que estamos teniendo, de este gobierno que estamos teniendo, que quiere que los científicos hagan cosas que generen dinero y que todos se conviertan en empresarios y emprendedores, pero yo lo vi en muchas ocasiones en startups de afuera, que lo que hacen es generar una soja que lo que hace es reproducir proteína animal. Entonces lo que se viene en realidad es eso. Como ya se sabe que por conciencia ecológica no se pueden seguir criando tantos animales como estamos criando, y a la vez no estamos dispuestos estoy hablando como de una humanidad, ¿no? Que no existe, pero no importa, como seres humanos no estamos dispuestos a volvernos todos vegetarianos y queremos seguir consumiendo proteína animal, a la vez que nuestra conciencia ecológica va en aumento, y entonces algunos no queremos matar chanchos, otros no queremos contaminar el planeta, digamos, hay toda una serie de cuestiones ahí. Entonces lo que se viene es generar proteína animal
en vegetales. Entonces toda la experimentación biotecnológica con los vegetales en gran medida tiene que ver, está en la sección más eco-friendly, ¿no? Tiene que ver con eso, con generar tipo, tenía un nombre muy gracioso, no me acuerdo, que era como si te dijera la porky soy, como la soja cerdito o algo así, porque bueno, la idea era que lo habían logrado aparentemente, que en vez de generar lo que sea que tenga el poroto de soja dentro, generaba proteína animal. Y otra es toda la parte farmacéutica, porque como todos sabemos, con las plantas no hay ningún escrúpulo para la experimentación, entonces se pueden crear, digamos, se pueden hacer vacunas que se puedan ingerir como un vegetal. Entonces hay toda una zona de experimentación que tienen que ver justamente como es tan estudiado y se ha estudiado tanto y es tan maleable genéticamente, bueno, cómo generar vacunas, cómo generar un montón de compuestos que pueden ser de utilidad para la salud humana en ese tipo de cultivos, ya que se cultiva evidentemente de la manera extensiva en la que se cultiva. Entonces hay como, es todo un universo de cuestiones lo que está pasando con la soja, pero que bueno, cada aplicación hay que ver cómo funciona y en función, sobre todo en función de qué y para qué se hace, creo yo. Por eso es tan interesante el tema del monocultivo de soja, porque en función de qué está finalmente, ¿no? ¿De qué y de quién? Es como que se va perdiendo en el campo. O sea, como todos más o menos entendemos una parte del circuito y llega un momento en que ya se vuelve tan complejo en algún sentido que lo perdemos de vista, ¿no? No sé, me parece como bastante importante poder como hacer ese rastreo y tratar de articular todos esos pasos. Una pregunta. Me hace pensar un poco en esto, un contraejemplo, a lo que decía de que no hay, no sé si se interprete bien, una especie de totemismo de la planta original, y me hace pensar en los cultivos de la Amazonas, el consumo de plantas alucinógenas, hongos, y esta relación que hay, hemos conocido que toman plantas, pero si no lo acompañas con una terapia occidental, el viaje es muy largo y quedarte manija y no sé qué. ¿Y cómo se relaciona esto con el tema del activismo político que lo planteaba desde la planta? ¿Cómo se puede relacionar de alguna manera? ¿Sí? ¿El consumo de plantas enteógenas? No. Esto que vos decías, no hay un totem, no hay una planta originaria que uno puede ahorrar. Sin embargo, en la comunidad yeshiva, sí, la planta es como un especie de totem. Es como un contraejemplo de lo que vos decías recién, no buscar en la planta algo como fundante de raíz de la política. Sin embargo, hay comunidades que sí, desde ese lugar, la planta está por sobre todo. Un contraejemplo a lo que vos comentabas recién. Sí. Y cómo después situás el tema del activismo político para la coyuntura actual desde las plantas. Bueno, yo hoy diferenciaría, aunque sea dos cositas, así muy brevemente. La primera es que esto que yo decía de no hay planta originaria es como un chiste goetheano, porque Goethe hablaba de la Urpflanz. Estaba muy entusiasmado, que decía, creo, en algún momento se le ocurrió que existía una planta originaria, que en realidad era como el principio era como un equivalente a decir el principio de la vida, la planta originaria para Goethe. Era como el paradigma de lo viviente, como la planta funcionante. Entonces a eso le iba a llamar la planta originaria, que era una idea básicamente, no era una planta material y verdadera. Entonces era un chiste lo de la planta originaria. Pero sí, lo que no era un chiste, digamos, era no era gracioso, pero algo así. Era un guiño. Pero lo que metodológicamente, digamos, yo a lo que hacía referencia es a que es muy común, no sé, en la filosofía, como exagerar y tomar un campo, digamos, o un ser, o un tipo de existencia y convertirlo en el nuevo paradigma, fundamento de algo. Entonces trataba de advertir contra eso, pero sobre todo porque yo tengo como una formación más no fundacional. Entonces es como que, bueno, si no creo que haya fundamentos ontológicos, difícilmente podría poner a alguna planta o al reino vegetal en general como fundamento de cualquier cosa. Entonces, solamente por eso.
Y también para entender que, bueno, siempre la idea es recalcar la relacionalidad ecológica y la interdependencia entre diferentes especies, ni siquiera entre diferentes reinos, que es obvio, sino entre diferentes especies dentro de cada ámbito. En ese sentido, por eso, no me parece que lo que vos traes sea necesariamente tenga que ser pensado como un contraejemplo, porque la relación con determinadas plantas, a las que yo conozco, que conozco muy poquito, de comunidades que tienen tótems vegetales, por ejemplo, pero igual yo no llamaría que son, porque no son en general las que yo conozco, por ejemplo, del Amazonas, no las conozco a las comunidades sobre las cuales leí, no tienen una relación totémica con la planta, que es algo como bastante específico, me parece, pero sí tienen una relación comunitaria y genera una alianza con una planta o un conjunto de plantas muy particulares que son cosechadas de una manera muy particular, que son ritualmente entendidas dentro de la comunidad. Nos tiene una relación mucho más duradera, sistemática y transmitida intergeneracionalmente, con muy, digamos, estas que generan estos efectos, ¿no? que tienen efectos, sobre todo las que son psicoactivas, etcétera, tienen, digamos, están muy regladas y muy reguladas. No es que es lo mismo, no es el mismo tratamiento que le dan a ese vegetal que a los vegetales que comen, por ejemplo, digamos, son todas prácticas muy diferenciadas, muy específicas, sin ser totémicas siquiera. Y hasta donde yo conozco, por ejemplo, no tienen una relación de divinización con un ser en particular. Digamos, son ontologías que en general son más pluralistas, no son monoteístas hasta donde yo sé. Digamos, la planta no es un dios, sino que hay espíritus vegetales, digamos, como hay espíritus de muchas otras cosas, y con esos en particular se puede generar una alianza que da lugar a que se acceda a determinada comunicación a algunas personas muy particulares, una comunidad como un chamán, por ejemplo, no cualquiera, en cualquier circunstancia. Algo muy distinto es el uso que desde otras culturas se puede hacer de esos psicoactivos, que es otro planeta distinto, porque es bueno, si una persona acá de La Plata quiere tomar ayahuasca, obviamente va a ser una experiencia muy diferente a la de la persona que toma ayahuasca en otro contexto cultural, anímico, territorial, me parece a mí. Son experiencias distintas y no creo que se puedan confrontar así, digamos, palmo a palmo, porque para esas comunidades tiene sentido, el mismo sentido en que no se puede comparar lo que yo hago cuando digo, ay, tengo ganas de comer puré de papas, y lo que hago es ir a una verdulería, comprar unas papas, lavarlas, poner agua que sale de la canilla en una olla a hervir, y la práctica que tienen las comunidades andinas con las papas. Son diametralmente, como que no tiene sentido la comparación siquiera, porque ¿qué sería el en común ahí? El género papa, pero como que hay una relación y una articulación de relaciones afectivas y simbólicas y espirituales entre sujetos humanos, sujetos papa, la tierra y, digamos, formas de cultivo que son totalmente distintas a lo que puedo hacer yo en relación con una papa cuando me quiero comer un puré, ¿no? Sí, como sacarlo del contexto, digamos, sería... Porque cuando el argumento era si la terapia occidental, cuando no tiene resultado, acudo a la cocina. Era sobre la terapia la pregunta. Yo me fui para cualquier lado. No era eso. La respuesta que tengo que contar es, no, yo como esto no me da resultado para ciertos miedos de infancia que tengo incluso, acudí a eso. Sí. Entonces yo digo, ¿qué sentido hizo? Bueno, tenés cuidado porque tenés que la occidental tenés que seguir porque si no es un lío. Eso es la respuesta de ella, ¿no? En ese sentido, bueno, me pareció interesante eso que yo planteaba, como que me trajo a esa sensación, que bueno, ahora no soy un ejemplo, ya que claro.
quiere agregar algo más? Yo quiero agregar. Bueno, No la dejan hablar. No la dejan hablar. Muy tonta, yo vengo de otro campo disciplinar, nada que ver, y un poco de curioso esto y demás. Pero me quedé pensando un poco antes de la exposición, primero me encantó, gracias. Y después me quedé pensando en realidad que en esto que decías hace un poco una vez de inventar otros mundos también, ¿no? A veces pienso que también es necesario recuperar otros mundos que nos ocultaron de alguna forma en este camino de las propias ciencias, ¿no? Y del conocimiento, que se fueron formando y gestando a la sombra del capital, ¿no? Pensaba como en esta discusión sobre las especies y sobre la superioridad y toda esta explicación que dabas vos al principio, ¿no? Del lugar donde fueron quedando las plantas, que hay otros montones de formas de pensar las relaciones entre las plantas, solo que en general no las conocemos. Pensaba, por ejemplo, en el ejemplo de Pierre Rousseau con la ayuda mutua, ¿no? Y la discusión que tiene con el propio Darwin sobre cómo es la relación entre las especies y dentro de la propia especie, ¿no? Digo, como tenemos un sesgo muy grande a la hora de poder pensar esos otros mundos, ¿no? Una pequeña reflexión. ayuda un poco en esa línea, si la hacemos dos por uno. Pensaba en ese sentido del ocultamiento, la falta de educación, podría decir, una educación hasta sentimental que tenemos, ¿no? Como no conocemos las plantas, no nos educan, no tenemos herramientas cuando somos niñes para identificarlas, no tenemos una forma de abordar una relación, o sea, no aprendemos eso, nadie nos lo enseña. Entonces llegamos a una edad en que no podemos identificar hasta un árbol. No sé si a ustedes les pasa, a veces vas caminando por una calle y no sabes qué árbol es. Lo podés apreciar estéticamente, pero si alguien te pregunta qué tipo de árbol es, algo súper simple, podrías identificar cualquier otra cosa, pero el árbol no lo puedes identificar. Y eso es parte de un ocultamiento que para mí tiene que ver con una cuestión epistémica y todo, pero tiene que ver también con que nuestra propia educación, y vos creo que lo traías en un momento pensando como un régimen heterosexual también. Así como la heterosexualidad está impuesta, ese ocultamiento también está impuesto. Entonces se nos niega, pero para mí tiene que ver con algo a propósito, ¿no? Como que llegamos sin esas herramientas, entonces después, no quiero poner paranoia, pero digo, cuando vemos por Instagram, hablando de lo que hoy hablábamos en la otra mesa, no sé, que se queman hectáreas de campos o se queman hectáreas de bosques para el monocultivo, para el negocio inmobiliario, para un montón de otras cosas. Hay algo ahí que hace que no reaccionemos porque hay algo roto de antemano, ¿no? Ni siquiera sabemos qué árbol, porque no nos conocemos en la esquina de nuestra casa, qué empatía vamos a tener. Lo más cercano es hacer un viaje con amigos y ir a apreciar, ¿no? Como que tenemos esa experiencia de ver qué bárbaro este bosque, pero después la relación está totalmente exotizada o puesta en función del placer, en función de algo acotado en el tiempo y después hay que volver a la normalidad, y ese corte ahí me parece que no podemos ser un tema, creo que no lo somos igual en ese sentido. Está producido ese corte entre el mundo animal y el mundo humano. ¿Puedo leer una cosa ya? No leí demasiado, pero me quedé pensando, recién también a lo que decías vos hoy, de las dietéticas, no sé por qué te conecto todo, de las dietéticas, que hay como algo de una desterritorialización también, en el sentido de que estamos alejados de algo geográficamente natural, ¿no? Primero porque esta ciudad es una ciudad de mucho cultivo, o sea, de especies que fueron traídas, plantadas en un lugar donde, bueno, hay bosque que es algo completamente un artificio, ¿no? Una especie de jardín botánico en el que especies de todos lados se traen y se cultivan. Entonces eso también hace como una dificultad de conectar porque ya hay una ruptura en las plantas mismas, más allá de nuestra experiencia. Lo mismo que el río de Rosario, ¿no? Se come más soja que otro ahí. Digo porque siendo Tierra del Fuego allá, por suerte no llegaron las plantaciones de vino, como hay, no sé, en Bariloche, donde, bueno, esa plantación monocultivo, si se quiere, estuvo ahí para generar una materia prima que es madera, y eso atentó contra el crecimiento de otros bosques nativos, ¿no? De donde yo vengo hay bosques nativos por todas partes y hay 2 o 3 especies de árboles, pero no veo muchas.
Si vemos un árbol distinto, porque alguien lo plantó, una semilla y lo trajo para. Entonces hay un reconocimiento de, esto es una lengua, porque no hay mucho tampoco, digamos, porque hay algo que no se rompió en el territorio. O sea, hay como una etapa más, que va más allá de la percepción o la educación nuestra, que tiene que ver con cómo se construyen materialmente los territorios. No espera que yo diga algo. Tenés que darnos una respuesta. Queremos que lo soluciones. Somos un oráculo acá. No, pero me parece que justamente el modo en que se va comprendiendo el alcance del biopoder respecto de la vida, ¿no? Y cómo lo humano es ínfimo allí. Digo, nuevamente para mí el desafío de cómo pensamos a partir de esa problematización, porque si nos quedamos en el reducto de lo humano, seguimos estando en cualquiera. No, igual respecto de algo que dijeron de... A mí siempre, pero esto bueno, excede lo plantístico, por supuesto, pero esta idea, como vos decías, de bueno, me voy, este sintagma de me voy a la naturaleza, es tremendo, o sea, me causa todo el tiempo, no deja nunca de causarme risa. A la vez que lo entiendo, obviamente entiendo lo que quiere decir alguien cuando dice me quiero a la naturaleza, pero a la vez, bueno, no sé cómo será acá en La Plata, obviamente Buenos Aires tiene muy poco vegetal, digamos, no sé cómo es la unidad de medida, creo que es. Nos encargamos de sacar todos los jacarandas. Metro cuadrado verde, no sé, hay alguna unidad de medida urbana, digamos, por habitante, es muy poca la que hay. Aún así, digamos, no es que, digamos, esa es otra parte de la exploración plantística que tiene que ver con esa asociación tradicional entre la planta y la naturaleza como tal. O sea, donde naturaleza y verde es equivalente, no es lo mismo. Entonces eso arrastra un montón de categorías, que lo que se piensa de naturaleza es lo que en algún momento se pensó que era la planta, que como todo una tracciona un montón eso, y de hecho el sentido común lo reafirma todo el tiempo, ¿no? Porque cualquier cosa verde es lo que asociamos a la naturaleza, a lo ecológico, digamos, eso es algo estético, es algo visual, es algo ontológico, es algo que funciona. Pero no, bueno, eso, de todos los comentarios interesantes que hicieron, yo quería señalar eso pero por eso también me parece que esa idea que también está muy fomentada visualmente por imágenes visuales, no artísticas, por imágenes publicitarias, etcétera, de la naturaleza y cómo se ve ir a un lugar de vacaciones en la naturaleza. Porque uno podría pensar, bueno, la naturaleza puede ser algo... Históricamente siempre fue considerado hostil, de hecho se vive en ciudades porque se consideraba que había que protegerse de la naturaleza, no estar en la naturaleza para relajarse, que es más o menos lo que pensamos ahora, o sea, es un contrasentido total, ¿no? Porque estar en la naturaleza es, no me puedo relajar porque me pueden comer, me pueden picar, me puedo morir, por ahí me como una planta, porque la planta nunca puede ser el problema, pero por ahí la planta justo era venenosa, y entonces bueno, la planta no es el problema, pero yo no la sé reconocer y me muero. O sea, estar en la naturaleza no es la situación más relajante, tal como la entendimos históricamente, y que es lo que en algún sentido dio lugar a que nos amuchemos en otro espacio, y ahora, digamos, es como que se genera también esa contracorriente de hay que salir de la ciudad para ir a ese otro lugar, que es la naturaleza, que en realidad es mejor. Entonces, como, no sé, me parecen interesantes, ¿sí? Incluso antes de tomar posición me parece interesante ver cómo se van distribuyendo todas esas categorías, ¿no? Me hiciste acordar al programa de supervivencia al desnudo. ¿Así se llama? Sí, dentro de las grandes contradicciones y locuras del capitalismo contemporáneo. ¿Qué es un reality? Sí, hay gente que va y hay posibilidad de ir por 3 meses, por 6 meses. ¿Y van desnudos? Y tienen que, en determinado hábitat, sí, tienen que vivir
y sobrevivir como si fueran justamente naturales todos. Bueno, gana quien logra que no les sí. No, pero sí, cómo está todo dado vuelta allí. Dado vuelta en este sentido, queremos protegernos de eso y el gran desafío es voy a vivir como Tarzán, otro gran ícono de todo esto, digamos. Y cuando hablaste de la soja, me acordé de la película Distancia de Rescate, no sé si la vieron. Ay, buenísimo. Distancia de Rescate, la del libro, bueno, y la película también. Yo vi la película sin saber de qué se trataba, y como que al final no la vieron, ¿no? Bueno, en el final pasa que alguien no pudo reconocer las plantas. Claro, no, y es muy impactante cómo se mezclan ahí en ese relato la cuestión de la familia, de la maternidad, del cuidado de la tierra. Y pienso que también nosotros no tenemos como, no sé, porque somos demasiado blancos, no sé, pero no tenemos un... Esto lo hablábamos en un seminario con vos, Mabel, que creo que estaba Esteban, no sé, por ejemplo, ahora se cumplen 7 meses de la desaparición de Julia Chumil en la comunidad mapuche, que es una defensora del territorio, y en Latinoamérica hay un montón de casos de desaparición de mujeres, lideresas de sus comunidades, que desaparecen literal en situaciones de crimen, de terrorismo del Estado. Y nosotros acá es como si acá no nos pasara nada. O sea, es como no tenemos esa, ni siquiera dentro de los movimientos feministas, o incluso hay toda una puja dentro de los movimientos feministas de poder visibilizar a las luchadoras de los territorios. Y eso no es por caer también en una idea de la naturaleza, el cuidado de los bosques, es algo súper implicado con el capitalismo, con los modos de producción, con la expoliación de la tierra, y pienso, ahí nos falta un montón, ¿no? Porque está esta lectura que vos hacés de la cuestión de la soja, y para mí la contraparte de eso es todo el ocultamiento de todas estas personas que sí están haciendo un montón de cosas para visibilizar esto, y son silenciadas por medios de comunicación. Después ves este mega fuego, no sabes de dónde sale, y se lleva puesto a un pueblo entero, a una comunidad entera, y bueno, listo. Después se apagará, porque no sé si ustedes ven esta operación de que de repente tenemos una semana de quema de bosques nativos, prendido fuego todo, y de repente ya no pasó nada. Sí, es episódico. Y ya está, y de repente son hectáreas que ya no están, y detrás de eso pienso en esta idea, como decías, de las filosofías del colapso, que piensan, bueno, se descentran, o le quitan o le quieren quitar esta centralidad al hombre, ¿no? al antropos, pensando, bueno, igual la naturaleza va a continuar más allá del daño que le hagamos. Sí, pero ojo con eso, porque mientras tanto el daño se lleva puestas muchas más cosas con esta idea de, bueno, igual todo va a sobrevivir, ¿no? A veces pienso que no será un pensamiento también un poco tranquilizador pensar eso, ¿no? Bueno, listo, es más fuerte algo que sale de la naturaleza que lo que podemos hacer como, no sé si es tan así, es como, no lo tengo cerrado. No sé si alguien lo tiene cerrado. ¿Quién lo resolvió? Mañana lo cerramos. Mañana lo cerramos. Un día más para pensarlo. Mañana con el vino. Jornadas de plantismo, vamos, ya fue. Sí, ahí, bueno, Jornadas de plantismo público. la invitación que se abre acá es necesitamos jornadas de plantismo. Muchísimas gracias, Noelia.